compatriotas, agárrense fuerte de sus asientos porque ha ocurrido algo verdaderamente increíble, algo que los medios tradicionales y las grandes cadenas internacionales están tratando de procesar en este mismo instante. El año pasado, el Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre en nuestra hermosa capital, Quito, quedó completamente paralizado. Pero no por un paro, no por un problema climático, sino porque 3.000 de los profesores, investigadores y académicos más brillantes, seleccionados de las universidades más elitistas de Estados Unidos, Europa y Asia, aterrizaron simultáneamente en nuestro país. El aeropuerto colapsó por un momento ante esta marea de mentes brillantes, y la escena fue de absoluta locura. ¿De verdad esto es Ecuador? Esa fue la primera frase que salió de los labios de estos genios internacionales apenas pisaron nuestro suelo. Simplemente no podían dar crédito a lo que veían sus ojos. Venían con una idea, con un prejuicio, y nuestra patria se encargó de hacer pedazos esos estereotipos en cuestión de segundos. Pero escúchenme bien, porque lo más impactante y lo que tiene a la comunidad científica global de cabeza viene ahora. Tras finalizar un seminario de investigación y educación que duró apenas una semana en nuestro país, un asombroso 70% de estos académicos de élite presentó solicitudes formales para regresar a Ecuador lo antes posible. Incluso, un eminente científico con más de 35 años de trayectoria en la prestigiosa Universidad del MIT, en Estados Unidos, declaró públicamente lo siguiente: estoy dispuesto a posponer mi jubilación, que ya estaba programada. Si eso significa que puedo venir a investigar y dar clases en las universidades de Ecuador. Cuando esta noticia estalló en las redes sociales y comenzó a dar la vuelta al mundo, gigantes de la comunicación como CNN y la BBC movilizaron a sus equipos para realizar reportajes de emergencia. Ya no se trata solo de académicos estadounidenses o europeos. Ahora, desde todas partes del mundo están lloviendo miles de solicitudes de expertos que exigen venir a inspeccionar y aprender del modelo universitario ecuatoriano. Entonces, la gran pregunta que todos se hacen es, ¿qué demonios está pasando en las universidades de Ecuador? ¿Qué fue lo que nuestro país les mostró a estos 3.000 académicos del primer mundo para que, en tan solo 7 días, cambiaran radicalmente su visión y su vida entera? Hoy, mi gente, quiero revelarles la verdad oculta detrás de esta semana que ha sacudido los cimientos de la educación mundial. Y lo voy a hacer a través del testimonio vívido, real y sin filtros de uno de los protagonistas de este evento histórico, el Dr. Arthur Pendleton, un aclamado profesor de física que ha enseñado en las mejores instituciones del hemisferio norte. Antes de arrancar con esta historia que les va a inflar el pecho de puro orgullo ecuatoriano, les pido que dejen su buen like, se suscriban al canal y compartan este video. Es la mejor manera de apoyar la difusión de estas noticias que demuestran que nuestro país es gigante. Hola a todos, mi nombre es Arthur. He sido profesor de física avanzada durante 35 años en una de las universidades más prestigiosas del mundo. Aquel martes por la tarde, el enorme auditorio principal de nuestra universidad estaba a reventar. 3.000 profesores de todo el país y de instituciones aliadas en Europa estábamos allí congregados. Yo estaba sentado en una de las butacas del fondo, mirando con cierta melancolía la inmensa pantalla del escenario. Era el día del anuncio anual de nuestro programa de inmersión educativa internacional. En mis 3 décadas y media de carrera, jamás había tenido el tiempo o la suerte de ser seleccionado para uno de estos viajes. Me la había pasado enterrado entre laboratorios, ecuaciones y clases magistrales. De pronto, caí en cuenta de que estaba a solo 2 años de mi retiro. Esta era, sin lugar a dudas, mi última oportunidad para experimentar un viaje de esta magnitud. El corazón me empezó a latir más rápido de lo normal. Miré a mi alrededor y los rostros de mis colegas reflejaban la misma ansiedad y expectativa. Todos teníamos los ojos clavados en la pantalla, esperando ver el destino. Lógicamente, todos en esa sala dábamos por sentado que iríamos a alguna potencia tecnológica. Esperábamos ver el nombre de alguna universidad de la Ivy League en Estados Unidos, o tal vez una potencia europea. Después de todo, el año pasado el viaje fue a la Universidad de Oxford en Inglaterra, y el anterior a Heidelberg en Alemania. Hubo un silencio sepulcral en el auditorio. Y entonces, la pantalla se iluminó y aparecieron 2 palabras en letras gigantes. Ecuador, Quito. Parpadeé varias veces, convencido de que mi vista cansada me estaba jugando una mala pasada. Pero no, ahí estaba escrito claramente, Ecuador. La temperatura en el auditorio pareció caer 10 grados de golpe. El ambiente se congeló.
Por todas partes comenzaron a escucharse suspiros de decepción, murmullos de queja y rostros de incredulidad. Para ser brutalmente honesto, yo también sentí una decepción aplastante. Mi conocimiento sobre Ecuador era prácticamente nulo, se limitaba a documentales sobre las Islas Galápagos, la línea del Ecuador y tal vez exportaciones de banano y cacao. Esa era toda mi referencia. En mi mente, y en la de todos mis colegas del primer mundo, Ecuador no figuraba en absoluto como un faro de la educación avanzada. De hecho, teníamos este prejuicio terrible de que era una nación en vías de desarrollo, con una economía fluctuante y una infraestructura que imaginábamos anticuada. No tenía la menor idea de cómo era su nivel de investigación universitaria, ni cómo funcionaba su sistema educativo, y la verdad, hasta ese momento, tampoco me había importado. Los profesores más jóvenes que estaban sentados delante de mí negaban con la cabeza, indignados. Desde las filas traseras, escuchaba a colegas refunfuñando en voz baja, sintiéndose insultados. El director del programa volvió a tomar el micrófono apresuradamente, tratando de calmar los ánimos. Explicó que el sistema educativo de Ecuador, en especial en sus universidades de innovación como YACH y la Universidad San Francisco de Quito, había captado la atención mundial recientemente. Añadió que el país estaba dando pasos agigantados en campos de biodiversidad, tecnología sostenible y desarrollo de software. Sin embargo, el clima en el auditorio seguía siendo de un frío polar. La inmensa mayoría de nosotros, incluido yo, asumimos que esto no era más que un viaje de relaciones públicas, una formalidad burocrática. Decidimos que lo tomaríamos como un viaje de turismo obligado de una semana, nada más. Al terminar la reunión, me crucé en el pasillo con un colega de otra universidad de élite. Su rostro era un poema de frustración. Cruzamos miradas, no hizo falta decir mucho. Ambos sabíamos que nos sentíamos estafados. En el tren de regreso a casa, miraba por la ventana los rascacielos familiares de mi ciudad, sintiendo un nudo en el estómago. Había esperado 35 largos años por una oportunidad de intercambio académico global. ¿De verdad iba a terminar mi carrera con un viaje que no me aportaría nada profesionalmente? Dudaba profundamente de que esto fuera a ser un hito en mi vida. Al llegar a casa, le conté la noticia a mi esposa. Cuando escuchó la palabra Ecuador, frunció el ceño, confundida. Los dos éramos unos completos ignorantes sobre ese país sudamericano, solo sabíamos que estaba en la mitad del mundo y que tenía montañas muy altas. Al día siguiente, en los laboratorios de la universidad, el ambiente era igual de lúgubre. Los que habíamos sido seleccionados nos reuníamos a tomar café, pero no había rastro de entusiasmo. Parecía que nos estaban obligando a ir a cumplir una condena. Fue entonces cuando una joven investigadora se acercó con su computadora portátil y nos obligó a ver unos videos sobre las instalaciones universitarias y los campus en Ecuador. Las imágenes mostraban infraestructuras que combinaban una arquitectura moderna con un entorno natural impresionante, rodeado de valles y volcanes, y un ambiente intelectual que se veía sumamente vibrante. Pero mi cinismo pudo más. Era un manual grueso, detallando el sistema de educación superior ecuatoriano, las redes de apoyo a la investigación, y los fondos de innovación administrados por la CENESID. Al hojearlo, leí cosas que me dejaron perplejo. El documento afirmaba que las principales universidades del país estaban conectadas por una red académica de fibra óptica de ultra alta velocidad, y que los laboratorios contaban con equipos de secuenciación genética y nanotecnología de última generación. Seguía siendo un escéptico empedernido. Pensaba que el papel aguanta todo y que las cifras estarían infladas. La noche antes de volar, me acosté mirando el techo, sintiendo el peso de mis 35 años de docencia sobre mis hombros. Me preguntaba si este viaje tendría algún impacto real en el ocaso de mi carrera. Sinceramente, mis expectativas estaban por los suelos. Decidí que lo mejor era relajarme, tomarlo como unas vacaciones exóticas en los Andes, probar la comida local, tal vez comer alguna de esas famosas empanadas de las que leí en internet, y disfrutar del paisaje. Fui con la mente puesta en el turismo, sin saber que lo que estaba a punto de vivir destruiría todos mis prejuicios y cambiaría para siempre mi forma de entender la educación y la sociedad. Jamás, ni en mis sueños más locos, imaginé que Ecuador se presentaría ante mí con un rostro tan imponente, moderno y radicalmente distinto a los estereotipos de los medios. La mañana del vuelo, el aeropuerto de nuestra ciudad era un caos. 3.000 académicos de alto nivel arrastrando maletas, formando filas interminables frente a los mostradores.
Las caras de mis compañeros eran un poema de resignación. Un colega de 60 años no paraba de bostezar, mientras una brillante bióloga se recostaba sobre su equipaje, con la mirada perdida. Parecíamos un ejército derrotado cumpliendo una misión burocrática. Pasé los controles, me senté en una cafetería a tomar un espresso doble y miré los aviones. El vuelo hacia Sudamérica sería largo. Abordamos la aeronave con pesadez. Mi compañero de asiento era el Dr. Miller, un químico de renombre. Nos saludamos con un asentimiento y no cruzamos más palabras. Cada uno se sumergió en sus propios pensamientos mientras esperábamos el despegue. El avión aceleró, la fuerza de la gravedad nos empujó contra los asientos y dejamos atrás el llamado primer mundo, cruzando las nubes hacia el sur. Durante el vuelo, la tripulación, que en parte era ecuatoriana, nos trató con una calidez y una educación tan genuina que me sorprendió gratamente. No era la sonrisa plástica a la que estaba acostumbrado, era una hospitalidad real. Después de varias horas, el capitán anunció por los altavoces que estábamos iniciando nuestro descenso hacia Quito, la capital de los ecuatorianos. Instintivamente, me enderecé en el asiento y pegué el rostro a la ventanilla. A través de las nubes que se disipaban, apareció un paisaje que me cortó la respiración. La majestuosidad de la cordillera de los Andes nos daba la bienvenida. Pude ver el imponente cono nevado del volcán Cotopaxi a lo lejos, brillando bajo el sol. Y luego, la ciudad. No era el poblado desordenado que mi ignorancia había construido en mi mente. Era una metrópolis extensa, enclavada en un valle espectacular, con carreteras serpenteantes, modernos edificios de cristal reflejando la luz del sol, y una planificación urbana que se fundía de manera poética con la naturaleza. El avión descendió. Sentí la presión en los oídos y mi corazón comenzó a latir con fuerza. No sabía si por la altura de la ciudad o por la inmensa sorpresa que me estaba llevando. Las llantas tocaron la pista con un ruido sordo, el avión frenó suavemente. A través de la ventana, la infraestructura del Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre se alzaba frente a nosotros. Compatriotas, escuchen lo que dice este profesor internacional sobre nuestro aeropuerto. Continúa su relato. Aunque estaba acostumbrado a los mega aeropuertos de Atlanta o Frankfurt, el aeropuerto de Quito me impactó por su diseño impecable, moderno, bañado en luz natural y con una sensación de eficiencia que muchos países envidiarían. Al salir de la cabina y caminar por la manga, el aire fresco y puro de los Andes me acarició el rostro. Finalmente, había pisado tierra ecuatoriana. Caminamos por los pasillos relucientes hacia migración. Las paredes estaban adornadas con hermosos paneles luminosos que mostraban la asombrosa biodiversidad del país, desde la Amazonía hasta las playas, y el techo de gran altura daba una sensación de amplitud y paz. Los aeropuertos de mi país son funcionales, sí, pero fríos y estresantes. Aquí se respiraba un respeto por la cultura y una calidez que me desarmó de inmediato. A mi alrededor, los otros profesores elitistas empezaron a levantar la vista de sus teléfonos. Escuché los primeros susurros de asombro genuino. Y entonces, sucedió algo que nos dejó boquiabiertos. Mientras nos acercábamos a la zona de aduanas, un pequeño robot de servicio, de un color blanco brillante y diseño futurista, rodó suavemente hacia nosotros. Se detuvo frente a nuestro grupo y, con una voz perfectamente modulada en inglés y en un español con acento ecuatoriano muy cálido, dijo: «Bienvenidos al Ecuador, el área de control migratorio se encuentra en esta dirección, por favor. Síganme». El Dr. Miller dio un paso atrás, con los ojos muy abiertos. Yo me quedé pasmado. La naturalidad y la tecnología de punta integradas en el servicio nos dieron una bofetada de realidad. Llegamos a la zona de migración y nos encontramos con una batería de puertas de control biométrico automatizado. Nada de filas interminables soportando a oficiales de mal humor. Escaneé mi pasaporte, la cámara hizo el reconocimiento facial, tomó mis datos y las puertas de cristal se abrieron de par en par. Todo el proceso tomó menos de 30 segundos. Fue más rápido y moderno que mi última entrada por Nueva York. Al salir a la sala de arribos, la escena era fascinante. Un crisol de nacionalidades. Turistas europeos con mochilas, ejecutivos asiáticos de traje, inversionistas estadounidenses, todos moviéndose por unas instalaciones de primer nivel. Ecuador no era un país aislado, era un hub vibrante y conectado con el mundo. Una delegación del Ministerio de Educación Superior de Ecuador nos estaba esperando. Sostenían una elegante pancarta que nos daba la bienvenida. Uno de los directores se acercó,
Nos entregó su tarjeta de presentación con suma cortesía y nos dijo: es un honor tener a mentes tan brillantes en nuestro país, sabemos que el viaje ha sido largo. Su trato era exquisitamente amable, demostrando esa famosa hospitalidad ecuatoriana de la que tanto había oído hablar en las últimas horas, pero combinada con un profesionalismo del más alto nivel. Salimos del aeropuerto y nos esperaba una flota de modernos autobuses de turismo, impecables. Al subir y tomar mi asiento, encontré un detalle que me conmovió: un kit de bienvenida que incluía una botella de agua de una marca local, una guía cultural de Quito y un paquete que desprendía un aroma dulce y delicioso. Era un quimbolito tradicional y un termo con café lojano recién pasado. Ese pequeño gesto de orgullo nacional fue un abrazo al alma. El autobús arrancó y tomamos la ruta viva hacia la ciudad. Mientras degustaba ese bizcocho suave y ese café de un sabor espectacular, infinitamente superior al que tomo en mi país, miraba por la ventana. Las autopistas eran de primer nivel, rodeadas de un verde intenso, y a los lados se levantaban modernos complejos empresariales y zonas residenciales hermosas. El colega a mi lado, que horas antes se quejaba de su suerte, miró por la ventana y murmuró: vaya, no tendrán los rascacielos de 100 pisos de Manhattan, pero el nivel de desarrollo, la limpieza y la infraestructura de este lugar son envidiables. Yo, asintiendo lentamente, le di toda la razón. Compatriotas, aquí es donde la historia se pone aún más interesante. Lo que este grupo de sabios descubrió en nuestras universidades es para que todos nosotros estemos inflando el pecho de orgullo hoy mismo. El profesor continúa: a la mañana siguiente, tras un desayuno espectacular en nuestro hotel en Quito donde probé unas empanadas de viento que me parecieron un manjar de los dioses, subimos al autobús. Nuestro destino era visitar una de las universidades más emblemáticas del país. El campus era un espectáculo visual, una fusión perfecta entre arquitectura de ladrillo tradicional que recordaba la historia, y pabellones de cristal y acero que gritaban innovación. Al bajarnos, el rector y su equipo de decanos nos recibieron personalmente. El rector, con un dominio absoluto del inglés y una visión clara, nos dio un discurso sobre cómo Ecuador está apostando a la economía del conocimiento para dar el gran salto. Tras degustar un poco de chocolate ecuatoriano premium, el famoso Pacari, comenzamos el recorrido. Nuestra primera parada fue la Biblioteca Central. Desde la puerta, la tecnología me sorprendió. Un sistema de acceso por proximidad registraba a los estudiantes automáticamente sin generar cuellos de botella. Al entrar, el espacio era sobrecogedor. No era un simple depósito de libros polvorientos. El primer piso era un inmenso centro de coworking hiperconectado, donde los estudiantes discutían proyectos en pantallas interactivas. Al subir al segundo piso, las colecciones de libros en español y decenas de idiomas extranjeros estaban organizadas de manera inmaculada, rodeadas de sofás de diseño ergonómico que invitaban a la lectura. Pero lo que realmente me voló la cabeza fue el área de estudio 24/7. Era un piso entero dedicado a los alumnos que necesitan estudiar de madrugada. El guía nos explicó que está equipado con máquinas dispensadoras que ofrecen desde café hasta snacks locales como chifles y galletas, y que cuenta con un sistema de seguridad y vigilancia continua para que los jóvenes puedan investigar a las 3 de la mañana con total tranquilidad. Las bibliotecas de las universidades en mi país de origen son fastuosas, sí, pero muchas cierran temprano o no tienen este nivel de empatía humana con el alumno. Aquí en Ecuador, me quedó claro que las necesidades reales y la comodidad de los estudiantes están en el centro absoluto del sistema. Luego caminamos hacia la Facultad de Ciencias e Ingenierías. Al entrar al edificio, los pasillos estaban flanqueados por laboratorios con paredes de cristal. Pude ver el interior de uno de ellos, un grupo de chicos muy jóvenes, que evidentemente eran de pregrado, estaban calibrando y operando equipos de espectrometría de masas muy costosos. Lo más loco es que no había ningún profesor viejo y gruñón vigilándolos. Le pregunté al guía sobre esto, y me explicó que las universidades ecuatorianas han implementado programas de semilleros de investigación, otorgando a los estudiantes de los primeros años autonomía para manejar equipos de alta tecnología. Obviamente pasan por un riguroso entrenamiento de seguridad y deben defender sus proyectos, pero una vez aprobados, tienen libertad para crear. Me quedé sin palabras. En mi universidad del primer mundo, un estudiante de pregrado jamás tocaría un equipo así sin que un doctorando le esté respirando en la nuca. Pero los ecuatorianos confían en sus jóvenes. Les dan las herramientas para que resuelvan problemas reales desde el día 1. Mientras avanzábamos, me detuve frente a una cartelera donde exhibían las publicaciones científicas recientes de la facultad.
Para mi asombro, vi que múltiples artículos publicados en revistas internacionales de alto impacto tenían como primeros autores a estudiantes de licenciatura. En Estados Unidos o Europa, el profesor titular siempre exige ser el primer autor, relegando al estudiante. Pero en este país andino, la meritocracia y el reconocimiento al verdadero esfuerzo de los jóvenes es la norma. Nuestra última parada de la mañana fue en la dirección de investigación. Aquí es donde los profesores sufrimos el verdadero infierno burocrático en nuestros países de origen. Sin embargo, el director nos mostró su plataforma digital integrada. Con un par de clics en la pantalla, nos enseñó cómo un profesor ecuatoriano solicita fondos, rinde cuentas de los gastos y pide reactivos químicos. Todo digital, todo inmediato. En mi país, pedir un simple microscopio me toma semanas de llenar formularios, conseguir firmas de 5 departamentos distintos e imprimir resmas de papel. Aquí en Ecuador, la digitalización gubernamental y universitaria ha logrado que un trámite tome 3 minutos. El director nos miró y nos dijo una frase que se me grabó en el alma: nuestro objetivo principal es destruir la burocracia. Queremos que nuestros genios estén en el laboratorio descubriendo cosas, no en una oficina llenando papeles. En ese preciso instante, sentí un nudo en la garganta. Recordé los años de mi vida que desperdicié peleando con administradores en lugar de hacer ciencia. De regreso al autobús, crucé miradas con mis colegas europeos y americanos. Todos pensábamos exactamente lo mismo. Nos creemos la cúspide del mundo porque tenemos presupuestos infinitos, pero Ecuador, con una inteligencia estratégica brillante, nos está superando en mentalidad, agilidad y visión de futuro. Ecuador, mi gente, está dando cátedra. Escuchen lo que pasó en la tarde de ese mismo día, porque esto destroza cualquier mito de que en Latinoamérica no hay visión de largo plazo. Por la tarde, la delegación visitó las oficinas de la CENESID y las entidades gubernamentales encargadas de la ciencia y tecnología. Nos recibió un edificio ultramoderno. La primera presentación fue sobre la Red Nacional de Equipamiento Científico. Resulta que en Ecuador, han creado una base de datos donde todos los equipos de alta tecnología de todas las universidades públicas y privadas están registrados. Si un investigador de Guayaquil necesita un microscopio electrónico de barrido que solo está en Quito, el sistema le permite reservarlo, viaja, realiza su experimento y paga una tarifa mínima de mantenimiento. En mi país, cada universidad es una burbuja egoísta. Compramos el mismo equipo carísimo 10 veces para tenerlo acumulando polvo en diferentes laboratorios. El modelo colaborativo de Ecuador maximiza los recursos de una manera tan inteligente que me sentí avergonzado de nuestro propio sistema. Luego nos hablaron de los fondos para investigaciones de alto riesgo. Los funcionarios ecuatorianos nos explicaron que ellos entienden que la verdadera innovación exige riesgo y, a veces, fracaso. Si un investigador ecuatoriano propone una idea descabellada pero metodológicamente perfecta y los resultados no son los esperados, el Estado no lo castiga quitándole los fondos a futuro. Premian la audacia. En mi país, un fracaso experimental significa que tu carrera está acabada y jamás volverás a recibir un centavo. Por eso, mis colegas y yo solo investigamos cosas seguras y aburridas. Ecuador ha creado un ecosistema donde los científicos no le tienen miedo al fracaso, y es ahí donde nacen los verdaderos premios Nobel. También nos detallaron sus programas de retención de talento joven. A los nuevos doctores ecuatorianos que regresan al país o se gradúan localmente, el Estado y las universidades les garantizan fondos semilla automáticos para que arranquen sus laboratorios de inmediato. Los salvan de esa miseria de pasar sus primeros 5 años mendigando recursos. Por último, nos explicaron que la gran mayoría de sus estudiantes de maestría y doctorado reciben estipendios económicos dignos, permitiéndoles dedicarse al 100% a la ciencia sin tener que buscar trabajos paralelos en la noche para sobrevivir. Al salir de esas oficinas gubernamentales, el famoso colega del MIT que caminaba junto a mí soltó un largo suspiro, se frotó la cara y me dijo: Arthur, ¿qué demonios hemos estado haciendo con nuestro sistema todos estos años? Compartí su frustración. Al día siguiente, el impacto continuó cuando visitamos las residencias de posgrado. En los países occidentales, las residencias estudiantiles suelen ser cajas de fósforos carísimas y deprimentes. Lo que vimos en Ecuador fue un complejo habitacional impecable, rodeado de naturaleza. El lobby parecía el de un hotel boutique, con áreas de esparcimiento brillantes, estudiantes con sus laptops y cafeterías. Las habitaciones eran amplias, diseñadas para preservar la privacidad de los investigadores, con luz natural, escritorios ergonómicos e internet volando a la velocidad de la luz.
y el costo para los estudiantes era mínimo, fuertemente subsidiado. Además, el complejo tenía gimnasios de primer nivel y zonas de lavado gratuito. Pero lo que más me impactó fue nuestra visita al Departamento de Bienestar Estudiantil y Apoyo Psicológico. Nos explicaron que en Ecuador, la salud mental de los jóvenes talentos es una prioridad de Estado. Tienen psicólogos clínicos disponibles 24/7 y pedir ayuda no es un tabú. En nuestras prestigiosas instituciones del norte, si un doctorando admite que tiene ansiedad, se lo considera débil y puede perder su puesto. En Ecuador, la empatía y la humanidad van de la mano con la excelencia académica. Después del almuerzo, tuvimos el privilegio de asistir a las presentaciones de los estudiantes ecuatorianos. El nivel académico, para ponerlo en palabras sencillas, era brutal. Un joven estudiante de maestría de una universidad pública se paró frente a nosotros, un ejército de profesores extranjeros, y defendió su tesis sobre nuevos biomateriales derivados de la biodiversidad amazónica. Lo hizo en un inglés absolutamente impecable, con una confianza arrolladora, respondiendo a nuestras preguntas más agresivas con una tranquilidad pasmosa. Su profesor tutor estaba sentado a un lado, mirándolo con orgullo, tratándolo como a un colega, no como a un subordinado. Otra estudiante presentó un algoritmo de inteligencia artificial predictiva para la agricultura andina. Su investigación tenía la calidad suficiente para ser portada de la revista Nature. Conversando con ellos en los pasillos, me di cuenta de algo fundamental: estos chicos ecuatorianos son dueños de su destino. Ellos proponen los temas, ellos lideran los descubrimientos. Están llenos de pasión y de un sentido de pertenencia por su país que me conmovió profundamente. Compatriotas, presten mucha atención a esta última parte, porque aquí es donde se rompen todos los falsos documentales y las noticias negativas que intentan vender hacia el exterior sobre nuestra seguridad y nuestra gente. El relato de la noche quiteña que cambió el alma de este académico. Esa noche, llegamos al hotel pasadas las 9. Me tumbé en la cama, pero mi mente iba a 1000 por hora. Todo lo que había visto durante el día destrozaba mi visión del mundo. Me acerqué a la gran ventana de mi habitación y contemplé a Quito. La ciudad brillaba en la noche, extendiéndose por el valle como un manto de diamantes bajo la custodia de la montaña. De repente, sentí un impulso irreprimible de salir a caminar y procesar todo esto. Pero claro, mi mente intoxicada por los noticieros internacionales me frenó. Me habían metido en la cabeza que caminar de noche por Sudamérica era una sentencia de muerte. Dudé mucho. Finalmente, tomé el teléfono y llamé a la recepción del hotel. Le pregunté a la chica, con bastante vergüenza, si era seguro dar una vuelta a la manzana. La recepcionista, con esa voz dulce y cantarina tan propia de los ecuatorianos, me respondió con una risa amable: por supuesto, doctor. Esta zona es sumamente segura, está muy iluminada, hay cámaras de seguridad por todas partes y encontrará tiendas abiertas. Salga con confianza y disfrute del clima. Aún con cierta paranoia, me puse la chaqueta y salí. Eran pasadas las 11 de la noche. Lo que encontré en las calles quiteñas me dejó absolutamente descolocado. Las aceras estaban impecables, la iluminación pública era perfecta. Y lo más impactante, había vida, había paz. Vi a una mujer joven trotando sola por el parque, con sus audífonos puestos, totalmente inmersa en su rutina. Su lenguaje corporal irradiaba tranquilidad. Más allá, una pareja de padres jóvenes paseaba a su bebé en un cochecito conversando animadamente, y un grupo de adolescentes practicaba coreografías de baile urbano en una pequeña plaza. Me detuve en seco en medio de la vereda. Sentí una avalancha de emociones contradictorias. Esta cotidianidad pacífica, esta seguridad vibrante, desmentía cada palabra amarillista que había leído en mi país. Entré a una tienda de conveniencia abierta las 24 horas. Un muchacho joven, limpiando el mostrador, levantó la vista y me regaló una sonrisa genuina: buenas noches, señor, bienvenido. El local estaba repleto de opciones. La sección de comida caliente desprendía unos olores que me hicieron agua a la boca. El joven dependiente se tomó el tiempo de recomendarme una empanada de morocho y un vaso de colada de avena caliente, explicándome pacientemente los ingredientes locales. Compré mi comida y me senté en una mesa frente al ventanal. A mi alrededor, había oficinistas cenando algo rápido tras su turno nocturno, un par de estudiantes riendo mientras compartían un snack, y un taxista tomando café. Todos estaban relajados, disfrutando de su noche. Esta era la realidad palpable de Ecuador.
Una normalidad hermosa y segura. Caminando de regreso al hotel, bajo el cielo estrellado de los Andes, sentí una envidia profunda. Qué afortunados son los estudiantes y los ciudadanos de este país de poder vivir, investigar y crecer en un entorno donde se respira tanta humanidad y tranquilidad. Al entrar al hotel, la recepcionista me guiñó un ojo y me preguntó qué tal el paseo. Le respondí con total honestidad. Ha sido una de las mejores caminatas de mi vida, no tenía idea de que este país fuera un refugio tan maravilloso. Esa noche en mi cama, comprendí que la joven trotando sola y la luz cálida de esa pequeña tienda eran la prueba irrefutable de que Ecuador es un gigante silenciado. La semana pasó como un relámpago. La última mañana, mientras empacaba mis maletas, miraba por la ventana como los primeros rayos del sol iluminaban el Pichincha. 7 días atrás, había llegado a este país sintiéndome obligado y superior. Ahora, me iba con el ego destruido, pero con el alma llena. En el autobús camino al aeropuerto Mariscal Sucre, el ambiente era radicalmente opuesto al de la llegada. El silencio sepulcral había sido reemplazado por un alboroto de voces emocionadas. El prestigioso colega químico a mi lado se giró y me dijo: Arthur, en cuanto llegue a mi universidad, voy a aplicar al programa de intercambio de un año completo para ser investigador visitante en Ecuador. No puedo dejar pasar esto. Yo asentí vigorosamente. En los asientos traseros, los decanos europeos estaban debatiendo acaloradamente sobre cómo podrían copiar e implementar el sistema digital de gestión ecuatoriano y su filosofía centrada en el estudiante en sus propios campus. Una vez en el aeropuerto, arrasé en las tiendas libres de impuestos. Compré sombreros de paja toquilla, las famosas artesanías de Otavalo, varias cajas de chocolate fino de aroma y el mejor café del mundo para mi esposa. Además, en una librería del terminal, adquirí varios libros y manuales sobre las políticas públicas de innovación del gobierno ecuatoriano. Mientras caminaba hacia la puerta de embarque, mis pensamientos no dejaban de dar vueltas sobre esos campus majestuosos, los estudiantes brillantes, la agilidad estatal y esa noche de profunda paz en la ciudad. Todo se convirtió en un tesoro en mi memoria. El avión despegó y, al igual que al llegar, pegué mi frente al cristal, pero esta vez con melancolía, tratando de no perder de vista ni un solo segundo las montañas de este hermoso país andino. El profesor Miller susurró: daría lo que fuera por regresar mañana mismo. Yo también lo deseaba con todas mis fuerzas. Al regresar a mi país del primer mundo, y mirar por la ventana del tren los grises rascacielos de siempre, sentí un vacío extraño. En apenas 7 días, mi mente había mutado por completo. Al llegar a casa, me senté con mi esposa, abrí la maleta, le di los chocolates y le mostré cientos de fotos. Le conté sobre la eficiencia, sobre la gente sonriente, sobre la seguridad de sus calles. Ella estaba absolutamente fascinada y anonadada ante la sofisticación de Ecuador. Esa noche, en el calor de mi hogar, tuve la certeza de que estos últimos 7 días habían sido los más trascendentales y significativos de mis 35 años de carrera. Ecuador había pulverizado mi arrogancia occidental y me había enseñado la humildad. Una semana después de nuestro regreso, mi universidad y toda la Academia Internacional estallaron. Las noticias explotaron. La experiencia de los 3.000 académicos en Ecuador se convirtió en el tema principal de discusión en los corredores, las salas de profesores y los foros de ciencia. Mi teléfono no paraba de sonar. Exalumnos, colegas de otros continentes y hasta profesores jubilados me llamaban desesperados para que les contara los secretos de Ecuador. En el comedor de la facultad, mis compañeros me escuchaban en silencio religioso mientras yo les detallaba la genialidad de los recursos compartidos, la red de apoyo al talento joven y la calidad humana de los ecuatorianos. Algunos me miraban con escepticismo, incapaces de aceptar que un país sudamericano nos estuviera dando una paliza estratégica. Pero otros decían abiertamente que querían comprar un boleto de avión en ese mismo instante. Incluso el rector de nuestra universidad convocó una reunión extraordinaria y anunció que el próximo año se enviaría el doble de comitivas exclusivamente a Ecuador para establecer convenios bilaterales. Y luego ocurrió el verdadero terremoto. El Ministerio de Educación de nuestro país nos contactó de manera urgente. Anunciaron la creación de una comisión especial de alto nivel encargada de estudiar, desmenuzar y tratar de replicar el modelo ecuatoriano. Y nos invitaron a varios de nosotros, los que estuvimos en el viaje, a ser los asesores principales. Acepté sin dudarlo. Mientras tanto, en Internet, la locura era total. Las fotografías que tomamos en Quito, en los laboratorios de Yachay, en las bibliotecas de la USFQ,
se volvieron virales. Miles de comentarios de personas de todo el mundo inundaban las redes. Decían cosas como, esas instalaciones son del año 3000, ojalá nuestras universidades de élite se preocuparan tanto por nosotros. He escuchado que la gente en Ecuador es la más amable del planeta, tengo que ir. Leer esos comentarios me llenaba de una responsabilidad tremenda, pero también de un extraño sentido de pertenencia. Y las estadísticas no mintieron. 3 meses después del viaje, los datos oficiales revelaron que el número de académicos, investigadores y estudiantes del primer mundo aplicando a becas, intercambios y puestos de trabajo en universidades ecuatorianas había aumentado en un astronómico 400%. En las librerías universitarias de Europa y Norteamérica, se crearon secciones enteras dedicadas a estudios sociológicos y científicos sobre el Ecuador. Me integré de lleno a esa comisión gubernamental. Cada semana nos reunimos para analizar las políticas ecuatorianas e intentar salvar nuestro propio sistema académico que, en comparación, ahora nos parece obsoleto y deshumanizado. Y mi historia tiene un final feliz. Porque hace muy poco, volví a subirme a un avión. Pero esta vez no iba solo, ni iba obligado. Fui acompañado de mi esposa. Cuando cruzamos las nubes y volvimos a ver el imponente Cotopaxi y el Valle de Quito, mi corazón saltó de alegría. Aterrizamos en el Mariscal Sucre, pasamos por los rápidos controles automatizados y ese mismo aire fresco andino nos dio la bienvenida. Mi esposa miró por la ventana del taxi mientras nos dirigíamos a la ciudad, vio las calles impolutas, el verde intenso de los parques, y a la gente trabajando con ese empuje característico, y me agarró la mano diciendo, Dios mío, es tan hermoso, moderno y lleno de calor humano. Exactamente como me lo describiste. Sentado en ese auto, en medio de la capital del Ecuador, comprendí una gran verdad. Si logras cambiar la mente y el corazón de una sola persona, esa persona cambiará a los que la rodean, y así, paso a paso, se cambia la visión del mundo entero. Aquella marea de 3000 profesores que invadió Ecuador llegó con dudas, pero se fue convertida en un ejército de embajadores que ahora predican la grandeza de este país sudamericano por todos los rincones de la tierra. En el ocaso de mi carrera, doy gracias a la vida por haberme dado esta lección de humildad. Descubrir la verdadera esencia del Ecuador, la brillantez de su gente, la fortaleza de sus instituciones y compartir esa verdad con el mundo, ha sido la bendición más grande de mi vida profesional. Ecuador me enseñó a mirar más allá de mis narices, a no tragarme el veneno de los medios, y a entender que el futuro, la innovación y el verdadero progreso también tienen acento andino. Y así, mis queridos compatriotas ecuatorianos, termina este increíble testimonio. Una historia real que nos demuestra que, aunque a veces nosotros mismos seamos los críticos más duros de nuestra propia tierra, a los ojos de las mentes más brillantes del planeta, Ecuador es un faro de luz, un gigante que ya despertó. Tenemos la gente, tenemos el talento, tenemos el país más hermoso del mundo. No dejemos que nadie, absolutamente nadie, nos diga lo contrario. Si este relato te ha llenado de orgullo, si sientes que la piel se te eriza al saber lo que verdaderamente somos capaces de proyectar al mundo, por favor, revienta ese botón de like. Suscríbete a este canal para que juntos sigamos demostrando la grandeza de nuestra patria, y comparte este video en todos tus grupos de WhatsApp, con tu familia, con tus panas. Que el mundo entero y cada ecuatoriano se entere de lo que valemos. Muchísimas gracias por estar aquí, y nos vemos en el próximo video. ¡Que viva el Ecuador!